iglesia, bienvenidos a otro culto de Iglesia en la Ciudad online. Como todos los domingos, nos juntamos siempre a las 10:30 en punto en nuestras plataformas de YouTube y de Facebook para poder celebrar juntos a nuestro Dios, para poder darle el día del Señor, el tiempo del Señor, un tiempo de adoración. Y para mí es importante que entendamos el día de hoy este principio, tiempo de adoración. Cuando hablo de tiempo de adoración, no estoy diciendo que es un tiempo solamente para cantarle, sino para entregarle absolutamente todo. Y es que cuando hablamos de adoración es realmente darle todo, darle honor, gloria, nuestra atención, darle nuestro tiempo, es entregarle este tiempo al Señor. Y es hermoso saber de que en distintos lugares de la ciudad de Lima, de distintas partes del Perú o del mundo inclusive, hay gente que se conecta junto con nosotros a adorar a un mismo Dios. Y es que el tiempo en el cual le cantamos a Dios, estamos entregándole y declarando quién es Él para nosotros. En el tiempo de la enseñanza estamos recibiendo lo que Él tiene para nosotros. Y es por eso que es importante de que el día de hoy entiendas que la adoración de nuestro servicio como iglesia tiene que ser completa. Y bueno, en esta mañana quiero dar la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Bienvenidos a este servicio. Espero que pongas su comentario. Me encantaría saber quiénes están conectándose el día de hoy y decirte que antes de comenzar las alabanzas, quiero invitarte, si es que no lo has hecho antes, que prepares el ambiente. Aún estás a tiempo para preparar el ambiente para este tiempo de adoración. Y es que aparte de ello, el día de hoy tenemos Santa Cena. O sea, el día de hoy celebramos la Cena del Señor. Me encantaría que tengas lista la representación del vino y el pan para lo que el día de hoy vamos a hacer en obediencia a nuestro Dios. Así que, iglesia, prepárate porque el día de hoy estoy convencido de que Dios va a ministrar nuestros corazones como lo sigue haciendo, y el día de hoy no va a ser la excepción. Así que ponte de pie un ratito, ponte de pie un rato, y quiero decirte así, si puedes, estás sentado, estás parado, no lo sé, quiero que te prepares para alabar, quiero que te prepares para adorar, quiero que te prepares para entregar tu canción, tu adoración. Tú no sabes, en este momento estoy convencido de que la presencia de Dios que está con nosotros se va a manifestar en nuestros hogares, no porque yo lo esté diciendo, sino porque le estamos dando el lugar de adoración, estamos reconociendo que Él está ahí. Así que espero que si lo hiciste, ya preparaste el ambiente, espero que cantes, que adores de corazón y que nos des toda tu atención a lo largo de una hora para lo que Dios quiere hablar a tu corazón. Y como es la última cosa que quiero decirte que me había olvidado, sería genial que también compartas esa transmisión. Tú no sabes la bendición que hay detrás de lo compartir. Mucha gente, no mucha gente, pero varias personas han escuchado un mensaje de esperanza, han sentido la presencia de Dios en una adoración, en una canción, porque alguien de sus contactos, en este caso ustedes, compartieron esta transmisión en vivo en sus redes sociales. Así que te pediría, por favor, que antes de iniciar ya con esto, comparte esta publicación en redes sociales con un amigo, con una persona que el día de hoy el Señor va a hablar a su corazón. Estoy convencido que eso va a suceder el día de hoy. Y bueno, iglesia, así que ya podemos estiramos un poquito y quiero que comiences a orar conmigo. Haz esta oración junto conmigo. Digo: Señor, sé que estás en mi casa, sé que estás aquí. Muévete en mi hogar, muévete en este lugar. Señor, este es tu casa, es casa de adoración a ti, es casa de adoración a ti. Así que en esta misma mañana, Señor, quito toda distracción, todo temor, toda angustia, toda carga de mi hogar, y en este momento, Señor, me enfoco en ti, miro la cruz de Cristo y comienzo en esta misma mañana a levantarte un altar de adoración en mi casa. Glorifícate en el nombre de Jesús. Como dice tu palabra, cambiaste mi lamento en danza, y en este momento vamos a quitar lamento, tristeza, desánimo, absolutamente cansancio, y vamos a cambiarlo por gozo, por danza en esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Toda la iglesia dice amén. Iglesia, vamos a alabar al Señor. Buenos días, iglesia. Vamos a adorar, a alabar juntos a nuestro Dios y cantarle que no hay nadie como Él, que solamente Él es digno y merecedor de toda la gloria y toda la honra, que solo su nombre tiene poder. Amén. ¿Cuántos lo creemos de verdad? Cantémosle juntos.
es para Él. Todo viene del Señor, todo es del Señor, toda buena dádiva, como dice la Biblia, viene del Señor y todo debe de volver a Él. ¿Cómo le devuelves al Señor? Una forma es en agradecimiento, es en adoración, en servicio. ¿Qué tienes que agradecerle al Señor? ¿Cómo le devuelves esta mañana al Señor lo que ha hecho por ti en esta semana? En adoración. Cuando ahora adoras con todo tu corazón, en espíritu y en verdad, y solamente le dices gracias y reconoces su poder, su grandeza, reconoces quién es Él, quién es Dios. No solamente estamos cantando aquí por cantar o porque tenemos que hacerlo, estamos cantando al aire o lo que sea. Estamos adorando aquel que reina, aquel que está sentado en el trono y merece tu alabanza, mi alabanza, aquel que por el cual un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. A Él le cantamos, iglesia, a Él le cantamos y adoramos en esta mañana. A Jesucristo, nombre sobre todo nombre. A Cristo, que dejó su trono para venir, ser hombre como tú y como yo, pero sin pecado, y un día morir en una cruz por amor a ti y a mí. Y si tú no le conoces, esta es una gran verdad. Cristo murió por ti porque te ama y quiere tener una relación contigo. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Verdad con todo nuestro corazón. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitas.
para los que le buscan hoy. Una vez más, si tú todavía no conoces a Cristo Jesús, hoy es día de salvación. Acércate a Él. Reconoce que lo necesitas, reconoce que has pecado y que necesitas un Salvador. Muchos ya lo hicimos y créeme que hemos encontrado todo lo que necesitamos en Él. Acércate a Él hoy. Acércate a Él hoy. Si necesitas una guía, puedes escribirnos en los comentarios. Estaremos más que felices de contactarte y hablarte de aquel que nos salvó y que quiere salvarte a ti también hoy. Gracias, Padre, por este tiempo. Te amamos, te exaltamos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús, nombre sobre todo nombre. Amén y amén. Iglesia, espero que hayan preparado todo para el día de hoy tener la cena del Señor. Este es un mandato bíblico, si bien es cierto, es un mandato que el Señor nos deja, que nos ayuda a darnos cuenta realmente del precio, a entender y a recordar el precio que se pagó por nuestra salvación. En este tiempo mucha gente busca esperanza, mucha gente está detrás de esperanza. Y realmente tenemos la bendición nosotros como iglesia de Cristo de tener la esperanza en Jesús. Tenemos tantas promesas, Dios ha hecho tanto por nosotros. Aquellos que están escuchando por primera vez o tienen poco tiempo en la fe, Dios va a hacer tanto por ti que realmente a veces uno se pone a pensar, no soy merecedor de tanto. Y es que la verdad es que no, todo es por gracia, no por obras. O sea, Dios pagó el precio por nosotros porque era un precio impagable para el ser humano, para darnos salvación. Y es por eso que al darnos cuenta de que no lo merecemos, de que es por gracia de repente, o sí es por gracia, por amor a nosotros, creo que nos ayuda a darnos cuenta que el precio, que sí hubo un precio y que el precio fue pagado por Jesús, el Hijo de Dios. Y al recordar eso es cuando en estos momentos como tomar la cena del Señor recordamos el sacrificio de Jesús y entendemos que nuestros corazones pueden abrirse en gratitud a Dios por darnos salvación. ¿Qué sería de nuestra vida sin el Evangelio? ¿Qué sería de nosotros sin Jesús? ¿Qué sería de mi vida sin Jesús? Y en momentos como este yo solamente recuerdo lo que Jesús hizo y también recuerdo lo que hizo en mi vida. Y en este momento quiero que recuerdes qué es lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo veo a mis hijos y yo realmente para mí es lo más grande que Dios ha hecho en mi vida. Ver a mis hijos, ver a mi esposa, ver a mi familia en general. Veo inclusive mi presente y yo solamente le digo gracias porque todo esto nació el día en el cual tú decidiste cumplir el llamado por el cual fuiste enviado, Jesús, y morir en esa cruz y entregarte por amor a mí. Gracias porque vuelvo a decirles qué sería de mi vida, qué sería de nosotros sin Cristo. Y yo creo que el día de hoy recordemos exactamente eso. Recordemos que la Biblia dice que Jesús fue una cruz, Él pagó con su cuerpo. Su cuerpo, la Biblia dice que era una sola llaga y que por su sangre fuimos nosotros sanados. Hay que entenderlo, que el precio del cuerpo de Jesús se dio y de la sangre fue realmente también el resultado de un cuerpo entregado, fragelado en esa cruz o previo a esa cruz. Pero Él se entregó por amor a nosotros y Jesús da instrucciones acerca de esto en la última cena que tiene con sus discípulos. Y yo quiero que recuerdes junto conmigo. Por eso es importante que sepas que solamente podemos tomar la cena del Señor aquellos que tenemos entendimiento de esto, aquellos que sabemos el significado real de esto. Si no lo sabes, la Biblia dice que es mejor que no lo tomemos, ya que esto es un acto importante, es un acto serio, relevante, pero también un acto de respeto y de honra a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si tú entiendes esto, si eres salvo, eres un hijo de Dios, crees en Jesucristo y entiendes esto, y si no lo entiendes, me encantaría también que puedas extenderte la invitación al discipulado, donde vamos a aprender aprendemos realmente los significados del por qué hacemos la cena del Señor. Pero bueno, continuando con esto, ya obviamente teniendo lista tu representación del vino y el pan, quiero invitarte a que en los próximos segundos te prepares. Y ahí donde tú estás, antes de tomar la cena del Señor, quiero invitarte a que medites y no solamente recuerdas lo que te he dicho, sino también si es que hay algo que no has hecho bien, si de repente has cometido un error, un pecado, si de repente estás en enemistad con alguien, ahí donde tú estás, ponte a cuentas con el Señor. Tómate este momento para meditar y para ponerte a cuentas mientras que seguimos en este tiempo de intimidad como iglesia.
Señor, en esta mañana te damos gracias por tanto. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias porque no te negaste. Y gracias también, Señor, porque a raíz de ello nos has dado esperanza y una vida abundante, una vida que muchos quizás no pensamos tener. Te damos gracias, Señor. Y también en esta mañana te queremos pedir perdón si es que hemos cometido un pecado. Si lo hemos hecho, perdónanos. Si es que de repente estamos en enemistad con alguien, si tenemos rencor, tenemos algo contra alguien, te pedimos perdón. Hoy día decimos perdonar y te pedimos perdón a ti también, Señor. Límpianos de toda clase de maldad que hay en nuestros corazones y ayúdanos a caminar en el camino correcto, en el camino que realmente te agrada, un camino de hijos e hijas que quieren agradarte y honrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Vamos a prepararnos para tomar la cena. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos participar del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, haced esto toda en memoria de mí. Quiero invitarte, disculpen la interrupción, quiero invitarte a que en los próximos segundos puedas participar de la representación del vino. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, mis amados. Jesucristo pagó un precio, murió y resucitó al tercer día. Y al resucitar, Él fue con el Padre. Él está vivo, Cristo no está muerto. Así que esto es motivo de alegría y de gozo, saber de que Jesús ha vencido. Y es más, Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene por nosotros. Las bodas del Cordero sí que están cerca. Así que vamos a celebrar. Ponte ahí a dar un fuerte aplauso, a dar un grito. Haz lo que tengas que hacer en gozo, obviamente. Y nos preparamos para la siguiente parte, Iglesia de la Ciudad. Señor, en este momento te pedimos que los cielos sean abiertos en nuestros hogares. Te pedimos que tu presencia que está con nosotros en ese momento pueda tomar la atención y tomar toda clase de atención en nuestras casas. Te pido que el día de hoy tu palabra sea expuesta, pero no solamente pueda ser dicha y entre en un oído y salga por el otro, sino te pido que abras nuestros corazones y para ello quitamos y entregamos todo lo que ahí está, toda distracción que ha llegado a nuestro corazón, todo sentimiento, todo afán que de repente en este momento quiere robarnos este momento contigo. Señor, en este momento oramos para que abras nuestro entendimiento y que sobre todas cosas tu palabra y tu presencia pueda ir tocando fondo en nuestros corazones y podamos ser animados, retados, confrontados, ministrados por ti. Señor, los cielos sean abiertos en nuestras casas y que tu presencia tome el lugar. Que podamos estar atentos y sobre todo podamos estar, Señor, con el entendimiento correcto que solamente lo puedes dar tú. Te pedimos, Señor, el día de hoy que podamos ser ministrados, pero también que podamos ser tocados por ti. En el nombre poderoso de Jesús todos decimos amén y amén. Una de las cosas que el día de hoy voy a compartir, o el mensaje del día de hoy, tiene mucho que ver con algo que he estado aprendiendo durante este tiempo. Muchas preguntas que Dios fue respondiendo en el tiempo, en este tiempo de cuarentena. Y el día de hoy por fin ya siento la paz de Dios para compartir esto. Porque
he visto mucho, yo creo que esto es algo que va a hablar directamente a tu corazón, porque he visto mucho en la iglesia de Cristo el día de hoy, mucha gente que está desanimada, mucha gente que está, si bien es cierto, ya hemos hablado del desánimo, pero he visto mucha gente que está en este tiempo sobre todo dudando acerca del llamado que Dios tenía para su vida. Hay mucha gente que está corriendo y está alcanzando ese llamado, está creyéndole a Dios, está fortaleciéndose en ese tiempo, pero también hay mucha gente que se hace la pregunta si realmente Dios quiere algo con ellos. Hay mucha gente que está dudando en este tiempo, más que todo, que de repente Dios realmente está llamándolos a algo, tiene algo con ellos, tiene un propósito para ellos o para ellas. Y yo creo que este tiempo para mí es relevante que entendamos y que aprendamos juntos la diferencia de lo que es llamado de Dios y también entendamos la otra parte que es nuestra respuesta al llamado de Dios. Y el día de hoy quiero compartirte esto porque quiero animarte en esta mañana para que de este lugar entiendas cuál es tu parte dentro del llamado de Dios. Si bien es cierto, el llamado de Dios a la iglesia siempre es un llamado latente, es un llamado que Dios está mostrando constantemente a la iglesia. Y la Biblia dice en Mateo 22:14, dice, pues muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Obviamente esto habla acerca del momento de la salvación. El evangelio es para todos, pero muy pocos son los que escogen seguir a Cristo. Pero también hay que entender lo que este mismo pasaje sucede en la iglesia. Dios llama a la iglesia y le da un llamado, que es el llamado general, que es el llamado de la gran comisión. Pero si bien es cierto, muy pocos son los que avanzan rumbo a este llamado. El llamado es para todos, mis amados. Dios llama a la iglesia en general a que tengan un solo propósito, que es cumplir la gran comisión, que es predicar el evangelio, hacer discípulos y dar testimonio de Cristo en nuestras vidas. Pero si bien es cierto, el llamado es para todos, pero muy pocos son los escogidos. Y yo me preguntaba, ¿quiénes son los escogidos? ¿Qué diferencia del llamado y del escogido? ¿Qué personas son los escogidos? Yo crecí en un mundo cristiano de niño, donde nos enseñaron que los escogidos eran los elegidos por Dios. Era gente que Dios levantaba y era gente que Dios superungida con superpoderes y era gente que de una u otra forma tenía cierta preferencia de Dios. Pero luego fui creciendo, fui madurando en la fe y me fui dando cuenta de que Dios no tiene favoritos, de que si bien es cierto, Dios levanta gente para ministerios claves, si bien es cierto, Dios comienza a tener amistades en la Biblia con gente que realmente no es que los prefirió, es gente específicamente que pagaron un precio. Y justamente el día de hoy quiero hablar acerca de esto porque el llamado de Dios puede ser uno, pero nuestra respuesta tiene que dar un fruto definitivamente. Espero que estés conectado, estés compartiendo este video, pero voy a seguir avanzando porque no quiero perderme de nada en esta mañana de lo que Dios ha puesto en mi corazón para transmitir. Y es que, mis amados, los elegidos en pocas palabras son aquellos que realmente obedecen al llamado y deciden caminar en el llamado. Y esto hay que entenderlo, porque muchas veces pensamos de que Dios tiene que hacer todo por nosotros. Ay, Dios me llamó al ministerio, voy a sentarme, a relajarme en mi vida y voy a dejar que el Señor me lleve de la manito como una especie de inválido espiritual, a hacer lo que Él quiere que yo quiera, porque si Él me quiere llamar, Él me hará ese favorcito, Él hará eso por mí. Y lamentablemente nos estamos perdiendo de la importancia de lo que es usar el llamado de Dios para nuestra vida. No estamos entendiendo de que el llamado no es una recogida, sino es te estoy llamando, es ven. Y el venir es caminar de tu sitio cuando fuiste llamado por Dios y es caminar. Yo no podría decirte te estoy llamando cuando te estoy llamando y te digo ven a mi casa, ven a mi sala, ven a comer conmigo. El llamado es un acto de fe, de salir donde tú estás y caminar. En la Biblia vamos a darnos cuenta que Jesús llamó a sus primeros discípulos. Ellos estaban en una barca y Jesús le dijo, vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Me encanta porque Jesús no dije, te puedo cargar y levantar de tu barca y voy a llevarte de la manito al lugar donde quiero llevarte. Jesús lo que hace es un acto de fe, pero es un acto también de autoridad delante de estos hombres que eran pescadores. Le dice, vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Jesús le dice a esos discípulos, y esos discípulos que habían trabajado por mucho tiempo como pescadores, gente conocida de mar, en ese momento dejaron la barca, la red, dejaron todo lo que conocían en este momento y lo siguieron.
Y es que, mis amados, el llamado es un acto de caminar por fe. El llamado es la voz de Dios que te implica a salir de tu comodidad para caminar por fe. Y eso es algo que espero que estés anotando en este momento, porque voy a profundizar muchísimo más. Porque como vuelvo a decirte, en este momento quiero hablarte acerca del llamado, pero también quiero hablarte de nuestra respuesta y qué implica las dos verdades al final el fruto que vamos a dar como creyentes. ¿Alguien me está siguiendo? Por favor, me encantaría escuchar un comentario, un amén, un ánimo, no sé, un arenga, lo que quieran decir, pero me encantaría que el día de hoy estemos gozosos porque Dios está hablando, no por mi boca solamente, sino por su palabra. Soy un micrófono de lo que Dios quiere transmitirte el día de hoy solamente. En Romanos 11:29 la Biblia dice lo siguiente: pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Y aquí hay otra verdad, mis amados. Si bien es cierto, llamados son muchos, pocos son los escogidos, la Biblia también dice que el llamado y los dones son irrevocables. Y yo he crecido pensando, lamentablemente, porque no me lo explicaron bien, de que tanto el llamado y los dones estaban en nosotros y nadie nos los iba a quitar, porque de una u otra forma el Señor cumplirá su propósito en mí. Lamentablemente no entendemos algo, y quiero decirte esto, que por más que el llamado y los dones están en nuestras vidas, porque son algo que Dios pone en nosotros tenemos que entender que podemos tener llamados y dones estancados y oxidándose, y en algún momento Dios nos pedirá cuentas por ello. Es como, por ejemplo, hay mucha gente que estudió una carrera y nunca la ejerció. Hay gente que estudió para ser abogado, salió de la universidad y se dedicó a hacer un negocio. Yo te pregunto, ¿es un abogado? Sí, porque el título de abogado le da el derecho para ser abogado. ¿Tiene habilidades de abogado? Claro que sí, porque se preparó y porque definitivamente tuvo una rama dentro del derecho o de la parte legislativa para poder ser un abogado. Y es interesante porque hay muchos abogados con títulos que no ejercen, hay muchos ingenieros con títulos que no ejercen, hay muchos pastores con título y con llamado y con dones que no ejercen, hay muchos siervos misioneros que tienen títulos llamados de parte de Dios y no ejercen. Y es igual el ejemplo que te pongo en lo natural como en lo espiritual. Dios puede llamarte y decirte: tú vas a ser un pastor, tú vas a ser un siervo mío, tú vas a ser un empresario que voy a bendecirte para que seas de bendición a otros, voy a obrar y bendecirte en los negocios, voy a llevarte a ser el mejor administrador, doctor, el mejor abogado, para que pongas realmente el testimonio de Cristo hacia otras personas. Lamentablemente no estamos ejerciendo el llamado que Dios puso en nuestra vida y mucho menos los dones. Y esto es algo que hay que entender. Dios no te los quita, pero lamentablemente todos tenemos en este tiempo una fecha de caducidad. Y cuando nos vayamos de este mundo y estemos delante del tribunal de Cristo, eso va para la iglesia solamente, el Señor nos pedirá cuentas por lo que hicimos. Y de esto puedo hablarte acerca de la parábola de los talentos. Este hombre dejó talentos o monedas a sus 3 siervos de distinta cantidad. Los siervos primeros los reprodujeron, pero el que tenía solamente un talento no hizo nada más que esconderlo. Y esto realmente tiene que ver mucho con lo que Dios ha depositado en muchos de ustedes. Dios te ha llamado de repente a algo. Dios te ha dado un propósito. No sé si en la iglesia o fuera de ella, porque no puedo, pero esto es para todo aquel que siga a Cristo, que ama a Cristo, que es hijo de Dios. Esto es para usted. Dios te dio un llamado. Lamentablemente, muchas veces estamos escondiéndolo para trabajar solamente algo natural, algo superficial, algo que se quedará y se estancará en este mundo, pero no trascenderá en el reino espiritual. Y esto es algo que tienes que entenderlo, porque mucha gente piensa: ay, ya tengo el llamado, ya tengo los dones, el Señor no me los quita, y pensamos lamentablemente de que Él se encargará de hacer todo. Lamentablemente pasan los años y nunca vemos frutos, y son los mismos que se quejan de por qué otros son levantados y por qué nosotros no, cuando yo estoy seguro que Dios nos dio la oportunidad, según el llamado que nos dio, a poder caminar en esa verdad y a poder lograr ese propósito en Él. Pero es nuestra respuesta la que tiene mucho que ver en esta verdad. ¿Cuántos dicen amén? Estoy entrando poco a poco en el tema, no te preocupes, porque hay otro fundamento más en esto. Te he leído 2 versículos que son prácticamente claves acerca del llamado de Dios. En Romanos 8:28 la Biblia dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas para que las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Y me encanta porque dice que Dios hace todas las cosas
para bien, en pocas palabras, para aquellos que lo aman y son llamados. Y yo meditaba mucho en Romanos 8:28, mis amados. Y hay que entender algo, una verdad de este versículo que es clave para que podamos entender nuestra responsabilidad en el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Habla acerca de amor y del llamado. Habla acerca de amor y de llamado. Uno se pregunta, ¿realmente yo amo a Dios? Y muchas veces pensamos, yo amo a Dios, yo amo a Dios. Y es verdad, la iglesia de Cristo definitivamente tiene que amar a Jesús. Pero hay algo que tienes que entender. Jesús le dijo a sus discípulos, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor a Dios tiene como fruto la obediencia. Y en pocas palabras, estudiando bien este versículo que me puse a profundizar, lo que está tratando de decir aquellos que tienen frutos del amor de Dios. O sea, aquellos que están viviendo bajo ese amor, no solamente diciendo Dios te amo, Dios te quiero, Dios voy a la iglesia los domingos o escucho la prédica del pastor los domingos y me conecto una vez por semana en un grupo familiar nada más. Son gente que están viviendo en obediencia. Y esta es nuestra parte, mis amados. Porque la Biblia dice, aquí está diciendo, Dios nos ha llamado, pero es también para aquellos que aman a Dios. O sea, yo te doy el llamado, tú tienes que vivir en mi amor. Y la Biblia dice que el fruto del amor es la obediencia, el sometimiento, el temor a Dios. Y muchas veces dejamos de pasar esto en nuestra vida. Hay mucha gente en este tiempo que Dios le da un llamado. De una u otra forma quieren saltarse la obediencia a Dios para alcanzar el llamado. Y el día de hoy tenemos gente débil, gente con dones, gente de repente que está siguiendo su llamado, pero gente que no da fruto, gente que no tiene una relación con Dios, lamentablemente, porque se saltaron algo que el día de hoy quiero hablarte de parte de Dios, y ese algo es santidad. Y es que esto es algo muy importante que el día de hoy tenemos que aprenderlo. Y si lo aprendes el día de hoy, espero que de parte de Dios podamos juntos tener entendimiento claro de lo que hoy estoy transmitiendo. Porque mucha gente busca llamado, busca los dones y los vive porque Dios se los dio. Pero mucha gente se saltea la obediencia, se saltea el temor de Dios, se saltea en pocas palabras o se salta la santidad. La santidad es un determinante en aquellos que Dios ha llamado en distintas áreas. Puede que tu llamado sea para ser un hombre o una mujer de ministerio a tiempo completo, o puede que tu llamado sea para ser un hombre en lo secular, sea en la parte médica, en la parte legal, en la parte de los negocios, en la parte deportiva. Yo qué sé, Dios llama a sus pueblos para esparcirlos a todas las áreas de la humanidad para que sean luz. Pero hay que entender algo, que la santidad es lo más importante, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Y es que quiero que entiendas esto. Antes de que tú seas llamado un doctor, un pastor, seas llamado un adorador, seas llamada de repente una misionera, la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice lo siguiente: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Dios no te ha llamado para que seas un hombre que tenga frutos solamente en el ministerio, un hombre reconocido, una mujer reconocida, una mujer que cumple y se siente realizada en su vida. Dios realmente te llamó para que en esta vida hagas lo que hagas, vivas en santidad. Porque si vives en santidad, naturalmente vas a estar viviendo bajo el propósito de Dios. Porque si vives en santidad, vas a dar fruto en todo lo que hagas y estarás viviendo el llamado de Dios. La clave no es buscar el llamado, la clave no es trabajar tus dones, la clave no es preguntarle a Dios si de repente Él va a hacer algo con tu vida en un tiempo, si de repente Él que te reconfirme lo que Él tiene para ti. La clave está en buscar vivir en santidad, someter nuestra vida a la santidad de Dios y dejar que Él sea, en base a eso, quien nos dirija a la obediencia y podamos vivir plenamente el llamado. Mis amados, quiero que entiendas bien esto. Fuimos llamados no para ser pastor. Yo no fui llamado para ser pastor. Yo no fui llamado para ser evangelista. Yo fui llamado para ser un hijo de Dios y vivir en santidad. Y de ahí parte todo. ¿Cuántos dicen ahí? El problema no es el llamado, sino que el problema es cómo estamos respondiendo. Llamado pleno, tiene mucho que ver con santidad. Y es por eso que el día de hoy estamos quitando la santidad de los púlpitos. Estamos sacando la santidad de mensajes para no incomodar. Estamos permitiendo, y yo como pastor he sido permisivo muchas veces, gente que tiene un propósito, permitimos que hagan lo que le dé las ganas y obviamente nadie se puede meter en la vida de nadie.
Pero si bien es cierto, mi autoridad como pastor de una congregación es decirle a las ovejas de Cristo que el Señor quiere que vivan y caminen en obediencia. El Señor quiere que vivan y caminen en santidad. Que nuestro propósito no es agradar al mundo, que nuestro propósito es en todo agradar a Dios, a pesar de que el mundo nos rechace, a pesar de que el mundo no quiera nada con la iglesia porque no le guste que seamos santurrones. Mi propósito es agradar a Dios. Y la santidad determina muchas veces el alcance de nuestro llamado. Hay mucha gente que se salta este proceso y llega a cumplir su llamado. Claro que sí. Yo creo que estamos viviendo estos tiempos el día de hoy. Estamos viviendo tiempos donde, si bien es cierto, la santidad es un proceso para todos. La santidad no es algo que, ya soy santo, soy pastor. No, la santidad es un proceso constante que no determina llegar a ser santo, porque nadie puede ser perfecto en este tiempo. Determina el corazón de un hombre o una mujer que constantemente está buscando agradar a Dios, y porque busca agradar a Dios ha decidido apartar su corazón de todo lo que Dios aborrece y comenzar a seguir todo lo que a Dios le exalta, lo que Dios ama. Y voy a hablarte un poco más de esto con 3 ejemplos, porque en Hechos 9, capítulo 9, versículo 5 al 6, hay una historia que para mí me encanta y quiero compartirla, porque si bien es cierto también el llamado, hay 3 llamados bíblicos que el día de hoy quiero compartirte. Exactamente esto es lo que el Señor puso en mi corazón durante todo este tiempo. Hay 3 llamados que Dios hace a 3 personas diferentes en la Biblia. Están 2 en el Antiguo Testamento, y en este caso, hablando de Hechos, que es hablando de Pablo, Pablo está ya dentro del Nuevo Testamento. Hay 3 llamados, y el día de hoy quiero que recuerdas conmigo 3 llamados que Dios hace en la Biblia, y son llamados que tienen mucho que ver con la respuesta de aquellos que han sido llamados de parte de Dios. En Hechos 9, del 5 al 6, la Biblia dice lo siguiente, dice, antes de leerte quiero compartirte la historia, por favor. Pablo era un hombre que perseguía a muchos creyentes. Pablo era un asesino de cristianos, un hombre que odiaba a la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que Pablo estaba camino a Damasco para matar a más cristianos, y Jesús se le aparece como una luz brillante y tiene un encuentro con Jesús. Él cae al piso y se queda ciego completamente, y en ese momento tiene temor, y Jesús le dice y le habla a Pablo y le dice: Pablo, ¿por qué me persigues? En pocas palabras, pero me encanta porque esta es la respuesta de Pablo, y dice así en el versículo 6 de Hechos 9: temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Me encanta la respuesta de Pablo. ¿Qué quieres que yo haga? Es una respuesta de humillación, es una respuesta literalmente de renuncia, una respuesta de una persona que ya perdió. Muchos decimos en el ámbito natural, vulgar, peruano: ya perdí. Pues Pablo ya perdió en ese momento. Pablo se encuentra delante de la presencia de Jesús. Jesús se muestra a través de la luz poderosa. Pablo sabe que es Jesús. Y me encanta porque Pablo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Un asesino de creyentes, un hombre detestable para la iglesia, se encuentra. Bueno, en ese momento se llamaba Saulo, no Pablo. Pablo, Dios le cambia de nombre y le pone Pablo cuando ya se convierte a Jesús. Pero Saulo de Tarso, bueno, Pablo, vamos a decirle, en ese momento le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y yo quiero decirte esto: el primer llamado que Dios da al ser humano, o hay un llamado que Dios da al ser humano, que es el llamado al arrepentimiento. Quiero que le notes ahí en letras grandes: llamado al arrepentimiento. Dios llama a la iglesia, inclusive ya al mundo, al arrepentimiento. Hay gente que comienza a sentir el llamado de Dios cuando aceptas a Jesús en tu corazón. La primera vez hay un llamado para el arrepentimiento. Cuando un creyente cae en pecado y vive en pecado y se reconcilia con Dios, Dios está llamándolo al arrepentimiento. El primer llamado, o el primer punto, es el llamado al arrepentimiento, es el llamado que Dios hace. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Pablo lo que hace simplemente es le demuestra renuncia, humillación y disposición. Ahora, aquí viene lo bueno del mensaje, y quiero que entiendas este punto. Saulo de Tarso, entra a la ciudad y comienza a hacer como que a llegar a la casa de la iglesia, se encuentra con hombres de Dios, y en ese momento
pasa un proceso ¿de qué? De santificación. Pablo o Saulo es bautizado por el Espíritu Santo y Saulo y Pablo son santificados. En ese momento comienzan a ser santificados. Y es que el llamado al arrepentimiento es un llamado que conlleva a la santificación. O sea, en el llamado al arrepentimiento, la santidad es una verdad, es un fundamento que no podemos quitar, que viene después de ello. Y muchas veces olvidamos acerca de la santidad porque Dios está llamando al arrepentimiento a la iglesia o a la gente, pero una vez que tú aceptas el llamado y respondes al llamado, automáticamente viene la santidad. Y el llamado al arrepentimiento tiene la santidad como consecuencia. Tiene la santidad como consecuencia. Y el segundo llamado es el llamado instructivo de Dios. El segundo llamado es el llamado en el cual Dios instruye a la iglesia. Dios le habla a la iglesia. Y este llamado tiene mucho que ver con gente que está caminando en santidad. La Biblia dice en 1 Samuel 3:10, dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Me encanta, porque Samuel era un joven de 12 años, era un niño de 12 años que vivía en un templo donde la Biblia dice que hace mucho tiempo ya Dios no hablaba, la presencia de Dios se había ido de ese templo. Pero también dice que Samuel era un hombre que ministraba a Jehová, era un joven que estaba sirviendo a Jehová en ese templo. Y algo que me encanta es que estudiando mucho esto, es que Dios tenía compasión o tenía complacencia en la vida de Samuel. Dios le encantaba a Samuel porque cuando la Biblia dice que él ministraba al Señor, no solamente está diciendo que él servía al Señor, sino que él era agradable al Señor. Y me encanta porque aquí tiene que ver mucho el llamado instructivo, tiene mucho que ver con aquellos que están caminando en santidad. O sea, si el primer punto del llamado al arrepentimiento trae la santidad como un después o como una consecuencia, cuando Dios llama a sus hijos a dar instrucciones, a mostrarles sus planes, a decirle qué paso tomar, nos llama a tomar decisiones fuera de lo normal. La santidad tiene que ser no una consecuencia, sino tiene que estar en el medio de nuestra vida, o sea, estar viviendo en santidad. El llamado instructivo el Señor lo da para aquellos que están viviendo o caminando en obediencia a Dios. Y en este caso Samuel lo hacía. Samuel se sometía a Elí, que era el sacerdote. Samuel estaba haciendo lo correcto en el templo. Y cuando Dios llama a Samuel o Dios le habla a Samuel, es porque Samuel estaba viviendo o caminando haciendo lo correcto, a diferencia de su mentor Elí, a diferencia de los que se encargaban del templo. Dios llama a Samuel y no a Elí, porque Elí hace mucho tiempo estaba viviendo en desobediencia a Dios y no le da ninguna instrucción de nada porque vivía en desobediencia a Dios. Pero Samuel tiene instrucciones porque él estaba viviendo, haciendo lo correcto. ¿Qué significa eso? Quiero que entiendas que la santidad aquí es un requisito. Hay mucha gente que está pidiendo una respuesta. Dios, llámame al ministerio. Ya gente que es creyente, gente que ya obviamente está caminando en fe. Dice, Señor, háblame. Señor, dime a dónde ir. Dime qué tengo que hacer. Perfecto. Dios puede hablarnos de formas diferentes. Pero aquellos que están escuchando el llamado instructivo es cuando Dios nos da cosas claras. El requisito es vivir y caminar en santidad. Y yo quiero decirte esto porque tiene muchísimo que ver el después y el durante. Santidad durante, santidad después. Y el siguiente punto, porque obviamente esa respuesta que Samuel le dice, habla que tu siervo escucha, que tu siervo oye, le estoy diciendo, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. El tercer llamado es el llamado al ministerio. Y de esto y con esto quiero ir culminando esta enseñanza. El llamado al ministerio es lo que muchos de ustedes de repente están buscando. Y tiene mucho que ver esto con nuestras vidas, tiene mucho que ver esto con el creyente. Porque cuando hablamos del llamado al ministerio, estamos hablando cuando el Señor nos da el propósito para el cual vivir los años de nuestra vida. Y esto va para gente que me está escuchando el día de hoy. En Isaías 6:8 la Biblia dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, yo iré.
Y esta respuesta de Isaías es interesante. Isaías le dice, aquí estoy, envíame a mí, yo voy a ir. Y Isaías responde al llamado de Dios. Dios está diciendo, Dios, Espíritu Santo, Hijo, la Trinidad está diciendo, ¿quién responderá? ¿A quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y en ese momento Isaías dice, heme aquí, yo iré, envíame a mí. Esa respuesta tiene que ver mucho, la respuesta al llamado al ministerio, porque en este momento Dios unge a Isaías realmente como un profeta de Dios. Y uno se pregunta, ¿en qué momento hay santidad acá? Y es que, mis amados, cuando Isaías recibe el llamado minutos antes o momentos antes, la Biblia dice que Isaías fue santificado. Me encanta porque en ese momento, antes de que Dios le diga, ok, yo voy a soltar mi deseo de quién va a ir a cumplir este llamado, antes de hacerlo, la Biblia dice que Dios santificó a Isaías. ¿Cómo lo hizo? Bueno, es otro tema. Está en el mismo versículo, en el capítulo 6. Dios santifica a Isaías de su boca pecaminosa, de lo que decía, de las palabrotas que hablaba. Dios limpia su boca y lo santifica, y luego de ello le da el llamado al ministerio. ¿Qué tiene que ver esto? El llamado durante, te lo dije, el llamado después, que viene después, te lo dije, y el llamado antes. La santidad para aquellos que vamos a ser llamados al ministerio tiene que ser un antes del llamado. Dios nos santifica para luego llamarnos al ministerio. Uno se dice, pero pastor, esto es equivocado, porque yo he sido llamado a ser pastor desde los 15 años y tuve mi vida revuelta y recién a los 30 regresé. Muy diferente es llamado y propósito. Y con eso voy a ir terminando. Mucha gente en la iglesia confunde el llamado de Dios y el propósito de Dios. Dios le dice a Isaías, cuando dice, desde el vientre de tu madre te formé y te hice profeta a las naciones. Eso es propósito. Dios le dio el propósito a Isaías desde el nacimiento para que sea un profeta a las naciones. Dios ha puesto un propósito en ti desde que tú naciste, inclusive antes de que tú lo conozcas. Dios ya te había diseñado con un propósito para él. Tienes un propósito y ese propósito Dios te lo dio. La diferencia del propósito a llamado es que el llamado es el ahora de Dios. Cuando Dios le dice a Isaías, y ahora te doy autoridad para que hables, en ese momento yo le estoy diciendo, es ahora. Te di el propósito, pero ahora ejerces el propósito. Y el llamado de Dios no es más que la hora de Dios. El llamado de Dios no es más que el tiempo de cumplir tu propósito. Y para eso necesitas la santidad. Para eso necesitas ser santificado. Dios no va a llamar a una persona que está viviendo solamente en pecado. No, Dios no va a llamar a un creyente que está viviendo en una vida lejos de Él. Claro que no. Dios sí lo va a llamar, pero el primer llamado que va a recibir es el llamado al arrepentimiento. Y luego de eso, Dios traerá su propósito y su plan según a Él le plazca, porque Dios es soberano en ello. Pero el llamado para la iglesia siempre tiene que ver con estas tres verdades. Hay gente que el día de hoy me está escuchando que está buscando un llamado al ministerio cuando ni siquiera están prestando atención al llamado al arrepentimiento en este tiempo. Hay mucha gente que está buscando instrucción de parte de Dios y le está diciendo, Señor, háblame, Señor, dime qué tengo que hacer. Y no se están dando cuenta de que Dios está diciendo, pero yo quiero hablarte, pero sigues viviendo, haciendo lo que no me agrada. Sigues haciendo lo que te da la gana y no me confundas. Esto no es legalismo, esto es verdad. La santidad se necesita antes, durante y después. Y hay que entender esto, por amor de Dios, hay que saberlo, porque quitamos la santidad del llamado, quitamos la santidad aún de nuestra respuesta. Hay gente que ha respondido al llamado tratando de patear la santidad, y quiero decirte algo, no vas a florecer como Dios le agrada. Puede que estés cumpliendo el llamado, puede que hayas ido a misiones, puede que hayas hecho de repente el propósito por el cual Dios está levantándote en este tiempo, o tú te estás levantando en este tiempo, estás obedeciendo el llamado, pero estás dejando la santidad de lado. Y uno se pregunta, ¿cómo puedo yo seguir un llamado sin santidad? ¿No será Dios soberano para quitarme de en medio? Quiero que entiendas algo. Muchas veces la santidad viene después, durante o antes, pero siempre te enfrentarás a ella. Siempre se te demandará santidad.
Hay mucha gente que está buscando un llamado para arrepentimiento y sí, está bien. Es el tiempo de que entiendas de que Dios quiere limpiarte como lo hizo con Saulo y lo llamó Pablo luego. Dios quiere limpiarte de la suciedad en la vida que has estado viviendo. No sé cuál ha sido tu mayor error, no sé cuál ha sido tu peor pecado. Lo único que sé es que el llamado al arrepentimiento siempre está latente de parte de Dios para aquellos que nunca lo conocieron y también y sobre todo para su iglesia, para sus hijos. Dios está extendiendo su llamado a decirte: arrepiéntete, y tienes que rendirte delante de Dios y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que yo haga? Es rendirte, es decirle: ya perdí. No puedo seguir viviendo en esta vida si no es para agradarte, si no es para hacer lo correcto, si no es para vivir honrando tu nombre. Aquellos que entienden el llamado instructivo, estás buscando instrucción para la iglesia, estás buscando instrucción para tu ministerio, para tu familia, para qué negocio poner, estás buscando instrucción para saber qué decir, qué hablar. Lo único que quiero que entiendas es: Dios es soberano, ojo. Pero Dios le da las claves del cielo a aquellos que realmente están tratando de hacer de esta tierra o están viviendo en esta tierra como en el cielo. Dios le da las claves del cielo a aquellos que quieren vivir el cielo en la tierra. Aquellos que, hablando yo un tema del Nuevo Testamento, aquellos que están trayendo el reino de los cielos a este país, a tu ciudad, a tu casa, a tu hogar. Busca santidad. La santidad puede ser una consecuencia. Puede que en este tiempo necesites caminar en santidad, o puede que para el llamamiento Dios te tenga que santificar. Lo único que quiero que recuerdes de esta prédica: el llamado de Dios está latente. La pregunta es: ¿qué te está llamando? ¿Qué te está tratando de decir? ¿Cuál de los tres llamados es el llamado primordial que en tu vida se está dando? ¿Cuál es el llamado que el día de hoy tienes que obedecer y tienes que seguir como consecuencia? Segundo, ¿cuál va a ser tu respuesta? No mañana, no ahora. O vas a decir aquí estoy, habla, que tu siervo escucha. O vas a decir: heme aquí, envíame a mí. O vas a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Y tercero, entiende, santidad es un determinante. Muchos en este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, de tiempos difíciles en el mundo en general, no quiero hablar mucho de esto, pero quiero decirte: muchos se alejan, muchos se apartan. Quiero decirte: ¿qué tal si este tiempo Dios lo ha permitido en cierta forma para ciertas personas? En este caso, tú que me estás escuchando, para limpiarte, para trabajar contigo. No dudes de tu llamado, no dudes del propósito que Dios tiene para tu vida, no dudes ni mucho menos de los dones que Dios ha puesto en ti, ni la capacidad que puedas tener. Pero qué mejor que en ese tiempo trabajar nuestra vida y ser íntegros delante del Señor, entregarnos a Él por completo y crecer en la intimidad de Él, vivir honrándolo en este tiempo y dejar que en este momento en el cual estamos entregando nuestra vida para ser limpiados, santificados, el Señor irá trabajando y nos hablará y nos dirigirá al cumplimiento del propósito en nuestras vidas. Iglesia, quiero orar por ti en esta mañana. Yo no sé si de repente este mensaje fue para ti. Yo creo que sí, porque el que menos el día de hoy necesita escuchar el llamado al arrepentimiento. El que menos de repente también está buscando el llamado a las instrucciones, al saber qué hacer de Dios. O el tercero, el que menos está necesitando recordar el llamado al ministerio, el llamado a la obra de Dios. Según estos tres llamados, quiero orar por ti en este momento. De repente, en esta mañana dices: Señor, yo necesito arrepentirme o necesito dejar de hacer lo que he estado haciendo. No importa la clase de vida que pudiste tener, siendo creyente o no siendo creyente, lo que importa es cuál va a ser tu respuesta ante el llamado de Dios al arrepentimiento. En este momento quiero invitarte a que te rindas delante de Él y que le digas realmente lo que el discípulo de Jesús tiene que decirle: aquí estoy, ¿a qué quieres que yo haga? Ríndete delante de Él y dile: Señor, perdóname. Señor, me entrego completamente. Señor, santifícame. Señor, límpiame. Señor, cámbiame. Dile: Señor, limpia mi vida. Quita de mí todas cosas que no te agrada, todo deseo egoísta, todo pensamiento que ha faltado de repente a mi integridad, toda acción que hice, toda adicción en la cual he estado metido, le estoy luchando. En esta mañana, en el nombre de Jesús,
lo entrego y te pido perdón. Yo me arrepiento de mis pecados, de mi falta de mayordomía, de mi falta, de repente si es que he estado diciendo cosas que no te agradaron. En este momento te pedimos perdón delante de ti y hoy día, como Pablo lo dijo, ante el llamado al arrepentimiento, te decimos, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Límpiame. Ahí donde tú estás, por favor, si este llamado es para ti, el arrepentimiento, dile, Señor, límpiame, santifícame, yo quiero vivir para adorarte, yo quiero vivir en integridad. Vamos, iglesia, yo quiero vivir consagrado delante de ti, quiero que me limpies. Quiero vivir sabiendo que te estoy agradando a ti, sin importar lo que diga la gente. Sé hoy día de que mi identidad como hijo de Dios, mi llamado primordial es vivir en santidad. Y hoy día quiero pedirte, Señor, pon en mí el querer como el hacer y dirígeme a ser una persona santa constantemente. En el nombre de Jesús también te pido, Señor, porque ese llamado en el cual tú me estás dando para saber qué hacer. Hay gente aquí que ha escuchado de parte de Dios a través de su palabra de muchas formas en las cuales Él habla. De repente ha estado sintiendo de parte de Dios que Dios está llevándolo a tomar decisiones, a moverse de lugar, a dejar lugares, a romper de repente alguna relación, de repente asumir un reto, un riesgo, o de repente a caminar por fe. Estás sintiendo que Dios está llevándolo a tomar pasos de fe. De repente en este tiempo quiero que entiendas algo y el día de hoy quiero orar por eso. Enfócate en la santidad. Enfócate en la santidad, porque en la santidad está la obediencia. Cuando nosotros damos un paso de obediencia a Dios, tenemos un crecimiento en la intimidad con Él. Y eso es una verdad. Cuando sentimos que hemos obedecido, y quiero, en ese tiempo de administración, mientras que tú estás orando, quiero contarte esto. Obedecí a Dios en algo que me costó mucho. Y te prometo que mi corazón estaba gozoso, no sé por qué. Y es esa clase de alegría, esa clase de gozo que Dios pone en aquellos que dejan todo por obedecer al Señor, que renuncian a sí mismo por agradarlo a Él. Y es que ahí se ve muchas veces la puerta o la entrada a la santidad. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo por Él? ¿Estás dispuesta a obedecerlo a Él? ¿Estás dispuesta a glorificarlo a Él? ¿Estás dispuesto en cierta forma a que Él sea tu Señor y a que Él sea tu todo completamente? Pues si es la respuesta sí. De repente has estado luchando, pero quiero decirte, eso no determina que estés queriendo vivir en santidad. Eso solamente habla de que mientras más busques a Dios, el enemigo más se va a levantar en tu contra. Que mientras más busques su rostro, el enemigo se va a levantar y van a haber más tentaciones, más luchas. Eso es normal, porque lamentablemente cuando el río suena, piedras trae, y eso es algo que puede pasar y que pasa en el creyente. Así que en este momento yo oro para que el Señor te afirme en Él, para que el Señor se manifieste en tu vida, para que el Señor te dé el carácter para la obediencia que tienes que hacer, te dé las fuerzas y la sabiduría para que camines en fe en esa decisión que Él te está mandando, que Él te está llamando. De repente es un llamado a movimiento, es un llamado a creerle por fe, a obedecerle por fe. Yo en este momento oro para que el Señor te afirme y para que esto te lleve a un crecimiento mayor en tu intimidad con Él. Y si en este momento hay gente que está dudando del llamado de Dios para su vida en el ministerio, el llamado que Dios estaba diciéndole ahora, según el propósito que tenía, yo quiero decirte en este momento, igual, enfócate en la santidad. Enfócate en la santidad. Comienza a buscar al Señor en lo secreto. Comienza a levantar tu altar otra vez. Comienza en esta misma mañana, aprovecha en reconciliarte con tu Padre y comienza a ser vulnerable otra vez con Él. Entrégale tu corazón de piedra, y es en esos momentos en el cual el Señor estará limpiándote y te estará diciendo y te estará confirmando el propósito que Él tiene para ti. Hay llamados de Dios para la iglesia hoy más que nunca. Por más que las iglesias no se abran, por más que la cosa esté difícil económicamente, quiero que sepas, hoy el llamado de Dios está tan latente y es más real que antes, que nunca en nuestras generaciones. Así que no te detengas, pero antes de escuchar ese ahora, ¿quién irá? Ese deseo de Dios, porque el Padre está buscando gente santa que obedezcan el llamado que Él tiene para esta nación, gente que quiera ser transmisor de su presencia. El Padre, el Espíritu Santo y el Hijo están buscando
buscando gente que estén dispuestos a pagar el precio para ser realmente canales de su voluntad en este tiempo. El Señor no está buscando gente de títulos. El Señor no está buscando gente, como bien lo dice el Señor, Él no busca gente capacitada. No, el Señor está buscando corazones que quieran entregarse a su santidad, que quieran decirle: Señor, úsame completamente, quebrántame completamente, aquí estoy, quiero hacer tu voluntad. Gente genuina, y para ello esa gente debe de entender que la santidad también es un requisito. Iglesia, en el nombre de Jesús, yo oro para que el Señor comience a movernos a vivir en vida santa. El llamado ha sido dado, los 3 llamados ya fueron lanzados. Ahora nos toca en este momento responder y dar fruto en la santidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, en el nombre de Jesús, santifícanos. En el nombre de Jesús, límpianos. En el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia. ¿Y dónde están? Yo quiero orar por ti en esta mañana. En el nombre de Jesús, hoy oro para que la presencia del Espíritu Santo que está en nosotros, comience a manifestarse. Hoy oro en el nombre de Jesús para que los cielos abiertos vengan sobre tu casa, para que todo miedo y todo temor de hombre que puedas haber tenido en este momento sea quitado en el nombre de Jesús. Hoy oro por toda clase de vicio, toda clase de atadura. Hoy se corta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús atamos todo espíritu inmundo que de repente ha querido atormentar tu vida, que de repente ha querido traer desánimo, ansiedad, angustia, de repente ha traído espíritus de muerte. Ahora mismo son echados fuera en el nombre de Jesús. Y ahora, en esta misma mañana, eres libre, no por mi nombre, es por el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad y hay poder. Y el Señor nos ha dado la identidad de ser su nación santa. Así que, iglesia, el llamado a la santidad es el que hoy día todos juntos vamos a vivir y vamos a obedecer. Y de ese llamado creo que Dios hará grandes proezas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ponte ahí de pie, escribe un mensaje, puedes aplaudir, haz lo que tengas que hacer. Pero si esta palabra fue para ti, entonces gózate en el Señor, porque el Señor, cuando nos habla, nos confronta, es porque vamos a dar fruto. Y esta semana yo sé que será la semana en la cual muchos de nosotros caminaremos, buscaremos, anhelaremos, seremos persistentes en el camino de la santidad. Que Dios los bendiga. Vamos con la siguiente parte. Iglesia de la Ciudad, muy buenos días. Vamos a tener un tiempo para orar por los diezmos y ofrendas. En estos momentos, muchas familias están pasando dificultades, momentos difíciles, así que queremos ser muy agradecidos con aquellas familias y personas que están apoyando para que la obra continúe. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga. Tengamos este tiempo de oración basados en lo que enseña la palabra, de que Jehová es mi pastor y nada me faltará, y de que es mejor dar que recibir. Así es que oremos. Padre Celestial, muchísimas gracias por este tiempo. Te agradecemos porque siempre provees para nuestras necesidades. Es un tiempo de agradecerte porque eres fiel, porque bendices a cada hogar. Y también oramos por aquellos que están teniendo dificultades financieras, para que tú puedas proveerles, Señor, y para que ellos también puedan, Señor, salir adelante. Gracias por tu amor, por tu provisión, por tu protección. Te agradecemos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera animarte también para que sigas aportando. Todo tu apoyo, conjuntamente como iglesia, sirve para que la obra del Señor siga avanzando en Manchay y también para apoyar a familias que están pasando momentos difíciles. Para que puedas hacer tu depósito, aquí abajo aparece el número de la cuenta. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Queremos animarte a participar en las actividades de la iglesia. Una de esas actividades es el tiempo de oración. Siempre nos estamos reuniendo para orar como familia y también compartir la palabra de Dios. Así que te animo a que, si quieres ser parte de ello, puedas escribirnos aquí en el Facebook, en el chat del Facebook, para que puedas recibir más detalles. También te recuerdo de que ya pronto vamos a comenzar los cursos de discipulado.
Así es que inscríbete. De la misma manera, escríbenos aquí en el chat del Facebook para inscribirte. Y siempre tenemos tiempo para el Señor y también para las amistades. Por eso tenemos grupos familiares. Estos grupos tienen como objetivo el poder tener tiempos de oración, de amistad y compañerismo, conocer más de Dios también. Así que te animo a que puedas ser parte de estos grupos. Si no estás en un grupo, no te preocupes. También escríbenos a través del chat del Facebook y te vamos a agregar a uno. Quiero animarte, que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Iglesia, ha sido una bendición estar con ustedes. Realmente, como todos los domingos, disfruto estar compartiendo a través de esta transmisión en vivo. Veo sus comentarios, me agrada muchísimo saber que están conectados. Me encantaría poder conocerlos más, así que me encantaría también que puedas ahí escribir un hola, ¿cómo estás? Saber quiénes están conectados y saber quiénes están conectándose con nuestra iglesia, ya que muchos no conocemos porque obviamente aún no hemos abierto en la iglesia. Y habiendo dicho eso, me da mucha pena. Los extraño muchísimo. Ustedes no saben lo difícil que es para nosotros de repente no hacer iglesia física. Nosotros, los pastores, los líderes, los ancianos, fuimos llamados por Dios para el ministerio, para estar con las ovejas, con gente, y es difícil poder estar haciendo esto. Ya quiero que acabe esto pronto, pero sé que Dios tiene un propósito más grande de lo que yo puedo ver quizás ahora, así que por eso me gozo, estoy en paz, estoy tranquilo sabiendo de que el día que regresemos, Dios nos mostrará algo completamente diferente de lo que es iglesia, pero para su gloria. El día que regresemos a reunirnos va a ser tan glorioso que yo estoy convencido de que estamos a puertas de un despertar, de un mover de Dios, pero igual los extrañamos muchísimo. La forma en la cual estamos trabajando con mi iglesia, y quiero decirte esto antes de despedirnos, es que trabajamos por grupos familiares. O sea, cada líder de grupo familiar tiene su gente en la cual está enseñando la palabra, se reúnen una vez por semana. El hecho de que yo no hable con todos no significa de que no estemos trabajando. Los grupos familiares están para que podamos tener seguimiento a las personas. Así que si tú no vas a un grupo familiar, entonces tiene uno que te animes para que sientas lo que es iglesia realmente, lo que es la eclesía. Ok, hermanos, por fuera, ahí donde tú estás, extiende tu mano un momento para despedirlos y para dar la bendición pastoral. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que el Señor te dirija a toda buena obra y que en esta semana el Señor guarde tu casa y provea para todas tus necesidades. Que el Señor guarde tu entrada y tu salida. En que todo lo que hagas, recuerda, eres un hombre y una mujer llamada a la santidad. Antes de cualquier llamado, Dios ha llamado a vivir una vida santa, una vida que a Él le agrade y le honre. Honra la cruz de Cristo con lo que tú hagas. Te bendecimos y bendecimos también los sueños y planes que tienes para este tiempo. Eres un hijo de Dios y por ende eres luz para tu ciudad, para tu distrito, para tu nación. Te bendecimos, iglesia. Nos vemos el siguiente domingo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos vemos el siguiente domingo a las 10:30 en punto para que te conectes en la iglesia de la ciudad. Bendiciones, chao.